Volvemos con esta casa no es hotel. Estamos hablando esta noche con Ricardo Paz y Walter Chávez sobre estrategias electorales. Walter y Ricardo básicamente hace 9 años son un clásico en la urna electoral. Uno se podría decir que son el Tigre y el Bolívar de las elecciones. Ricardo, yo sé que es muy difícil la pregunta que te voy a hacer, sobre todo por lo que implica pues de algo propio de tu trabajo, pero ¿tú evaluarías esta como la mejor o la peor campaña de Samuel? Bueno, antes de contestarte aquello, yo necesito hacer algunas puntualizaciones sobre lo que estaba diciendo Walter. La campaña del MAS diseñó un rival como ellos hubiesen querido que sea. O sea, quisieron mostrar a Samuel Doria Medina como el desnacionalizador, como el privatizador. Quisieron mostrar que la propuesta del 50-50 era una propuesta de retroceso, la ha vuelto a repetir Walter. El tema de los audios, quisieron mostrar a Samuel como un tipo prepotente, autoritario, abusador, etcétera, etcétera. Es decir, quisieron fabricar un candidato para ponerlo a consideración del público. Y claro, y como te decía, como tenían el canal, es decir, como tenían 100-1 en la propaganda, tuvieron cierto éxito, por lo menos circunstancialmente en un momento de la campaña, para posicionar esa imagen. Nada más falso, pues, o sea, Samuel en ningún momento planteaba privatizar de nuevo, desnacionalizar, regalar, todas estas cosas que acaba de repetir Walter, todo lo contrario. De hecho, nos vimos obligados a dedicar una parte de nuestra campaña a hacer esa aclaración, a poner un spot diciendo no estoy en contra de la nacionalización, voy a mantener los bonos, etcétera, etcétera. Pero bueno, había una desproporción muy grande en poder posicionar temas y de ahí también la explicación de los resultados. Voy a tu pregunta. Yo no puedo hablar de las otras campañas de Samuel porque no he participado de las anteriores campañas de Samuel Doria Medina. No sé si fueron buenas, si fueron malas, si la estrategia fue bien llevada. Tampoco he tenido la posibilidad de evaluarlas de manera técnica, científica. No he visto sus encuestas, no vi cómo diseñaron estas. Lo que te puedo decir es que esta es una de las campañas electorales que yo he llevado adelante que más satisfacciones me han dado en términos de estrategia electoral. Fue tan dura la estrategia y tan eficaz la estrategia del gobierno, la estrategia del MAS en determinado momento, que estuvimos a punto, lo puedo confesar, estuvimos a punto de la debacle, ¿no? Es decir, llegó un momento en que yo me imagino, no sé si era la intención propiamente de la estrategia del gobierno, tal vez Walter nos pueda ayudar a dilucidar este tema, pero nos daba la impresión que en determinado momento el gobierno prefería a Tuto Quiroga de challenger, ¿no? De contendor. Entonces trataron de destruir a Samuel Doria Medina, hicieron un esfuerzo monumental para destruir y nosotros pudimos resistir. Es decir, recibimos el 50-50, recibimos los audios, recibimos un ataque en misericordia, no nos dejaron poner nuestros spots, no nos dejaron responder, es decir, nos pegaron y nos agarraron las manos, ni siquiera nos dejaron defendernos. Así y todo, logramos resistir con una estrategia que logramos diseñar, una estrategia de emergencia, de contingencia, y en el último envión, de estar, Walter, tú has debido ver las encuestas, de estar en 12-13% en determinado momento, finalmente obtuvimos un resultado electoral bastante importante, como es el 26% que seguramente obtendremos, 24-25%, un cuarto del electorado que obtendremos al terminarse el cómputo de las elecciones. Pero eso fue una tarea titánica, ¿no? Y yo creo que eso fue resultado también de mucha templanza, estratégica, de mucha disciplina del propio candidato y del propio equipo que sostuvo la campaña de Doria Medina. Walter, evalúa la campaña de Samuel, por favor. Mira, yo creo que tenía él una buena campaña. Lo que pasa es que él es un candidato débil y que esto es parte también de el estudio de la estrategia política de largo plazo. Todo asesor político, toda estrategia política, y el MAS tiene entre ellos grandes políticos. El presidente Evo Morales es un gran estratega y
todo su equipo, a nadie se le escapa que Samuel es un candidato débil, un candidato que si lo presionas, cede. Entonces, es evidente que en la campaña el MAS lo presionó porque tenía que presionarlo, sobre todo puntualizando cosas que el propio Samuel Doria Medina había propuesto. El 50-50 nadie lo inventó, el señor Doria Medina hizo esa propuesta. Es verdad que lo hizo marginalmente, casi como que se le escapó. Pero bueno, en Bolivia pues hay un proceso de empoderamiento de la identidad nacional, de un nacionalismo intenso. Entonces, cuando se lastima los intereses de la patria de Bolivia, es evidente que el partido de gobierno, que se caracteriza por luchar por los intereses de Bolivia, lo iba a presionar. Y Samuel cedió, ¿no? Samuel muy rápido cede, ¿no? En otra campaña, yo creo que el audio que sacó esta señora de Derechos Humanos y que Ricardo de una manera inmisericordia lo invalida, y yo creo que no está bien, pero bueno, Samuel aceptó al segundo día, no tuvo nada que hacer, se arrodilló frente al audio y aceptó, y ahí fueron los momentos duros para Samuel y para su campaña. Y yo creo que sí, reorientaron su campaña en los últimos días, y lo reorientaron porque hubo varios espacios que nadie quiso ocupar, y que Samuel, con algún tipo de habilidad, ocupó, hizo unos spots de seguridad ciudadana, que era muy álgida esa demanda. El MAS, por ejemplo, nunca hizo comunicación respecto a seguridad ciudadana. Yo a veces pienso que el MAS pudo mejorar algún poco su votación hablando de seguridad ciudadana, por ejemplo, o hablando de lucha directa al narcotráfico, que la tiene, pero no lo pudo estructurar en un mensaje. Entonces, yo le vi para recapitular, le vi una campaña buena a Samuel hasta esos traspiés que él tuvo. Después mucha debilidad, mucho miedo, creo que como que tiraba la piedra y escondía la mano. El tema del gasolinazo era muy duro para el gobierno. Los grupos focales, y tú lo habrás visto, la investigación cualitativa que se hace a veces en la campaña, demostraba que la gente tenía miedo al gasolinazo. Y yo cuando veía tenía miedo, pero Samuel tenía más miedo que yo y no avanzó en eso, porque si avanzaba también se venía la guerra santa encima, ¿no? En la campaña del MAS se pensaba, contra la guerra sucia va a venir la guerra santa y va a ser peor, ¿no? Pero por suerte quedaron ahí las cosas. De todos modos, hay gente que sobre política y sobre campañas políticas es casi como el fútbol. Cualquier imbécil opina, ¿no es verdad? Y yo ahí, por ejemplo, sin tener ningún interés, creo que Samuel hizo una campaña razonable y hasta cierto punto logró un éxito relativo al estar por encima de los 20 puntos. Es evidente que, yo decía, un proceso histórico tan fuerte, un líder tan grande como Evo Morales, con tanta astucia política, con tanta gestión favorable, con una economía tan boyante, con una estabilidad que a todos gusta, es evidente que era muy difícil ganarle. Ha hecho una campaña buena, yo diría, y bueno, queda ahí. Lo que no quiere decir que esto sirva para más adelante, ¿no? Algunos ya lo ven que debe retirarse o no debe retirarse, todo cambia. Una campaña acaba ahí y se mueven otros factores políticos y luego se empieza de nuevo, ¿no? Ricardo, sobre la campaña del MAS, lo mejor y lo peor de la campaña del MAS. Bueno, primero responderé, ahora que puedo responder, en la campaña no podía responder. La verdad es que sufrimos como decía, unas condiciones adversas. Padecimos una situación muy atípica en la campaña electoral. Ahora mismo Walter dice, tuvieron unos traspiés. No tuvimos ningún traspié, nos metieron zancadillas y nos patearon en el suelo. No fue un traspié del candidato. O se dice, ¿quién los pateó en el suelo? El MAS, a través de su campaña. No tengo constancia, por eso es que no puedo acusar, no puedo decir, pero en todo caso el ¿No beneficiario, era la voz de Samuel? el beneficiario sí, por supuesto que sí, pero una voz editada, una voz, bueno, ya se ha discutido muchísimo sobre esto, ¿no es cierto? Una voz que fue
puesta con subtítulos, pasada de una manera absolutamente intencional, es decir, lo mismo el tema del 50-50, ya lo hemos discutido hasta el hartazgo en la campaña. Samuel planteó el 50-50 para las próximas inversiones, las próximas exploraciones. En ningún momento planteó que los actuales contratos pasen a ser 50-50, nada de eso, pero no importa, eso era parte de la pelea electoral, y ahí el éxito que tuvo el MAS fue que tenía un canal inmensamente superior al nuestro. Es decir, ellos podían mandar 100 veces un mensaje por una vez que podíamos mandar nosotros. Entonces, esa desproporción explica todo. Ahora bien, respecto a la campaña, yo creo que la campaña del MAS fue una campaña obvia, ¿no? Es decir, no podía ser de otra manera. Es decir, ya en términos técnicos, ¿no es cierto? Es decir, todo lo condenable que ha sido la campaña en las condiciones, digamos, contextuales, ya lo he dicho, ¿cierto? Pero ahora analizando el tema técnico, una campaña reeleccionista tiene esas características, o sea, tiene que mostrar a la gente lo que se ha hecho, ¿no? Y confiar en que lo que se ha hecho sea bueno para la gente y que la gente continúe respaldando aquello. Eso es lo que ha hecho. Ahora, tiene razón Walter y cualquier persona que vea la realidad con cierta objetividad puede ver que Bolivia está independientemente de lo que cada uno piense o la ideología que tenga, está enmarcada, involucrada en un proceso de cambio que es respaldado y sustentado por la mayoría de la población. Entonces, estar al margen de ese río histórico es un error, pues. O sea, nadie puede ganar una elección estando al margen de eso. Por eso es que Samuel tuvo el éxito que tuvo, a diferencia de, por ejemplo, Tuto Quiroga, y a diferencia de Juan del Granado, porque en la estrategia que planteó Samuel fue a disputarle el centro a Evo Morales. Precisamente ahí está el secreto ya del éxito estratégico de Samuel. Es decir, que Samuel no asumió el papel que el MAS le quería dar. O sea, el MAS le quería dar el papel y el presidente insiste, ¿no? Hace unos días el presidente dijo, ojalá que se junten todos, así está claro, la derecha allá y nosotros a este otro lado. El presidente no quiere centro porque él sabe que él es el centro en este momento. Él no quiere que nadie le dispute el centro. Entonces, ¿por qué Doria Medina es un gran riesgo para este proyecto? Porque Doria Medina no niega el proceso de cambio. Vos viste la última apelación al voto que él hizo, y él decía, ¿no es cierto?, se han hecho cosas buenas, pero se puede estar mejor. Ese es el núcleo de la estrategia. Es decir, ya estuvo bien, 9 años de Evo Morales, ahora se necesita renovación, se necesita frescura, pero no se necesita la restauración, que es lo que plantean otros candidatos. Entonces, si Samuel mantiene esa línea estratégica clara, de disputar el centro, de seguir cavando el centro, y más bien va a obligar a que sectores radicales del MAS que existen, ¿no es cierto?, se vayan al extremo, ¿no es cierto? Yo quisiera hablar de izquierda, pero en términos topológicos, digamos que hacia la izquierda, ¿no? Y van a ir abandonando gradualmente el centro. Ahí puede tener mucho éxito, pero ese fue el éxito de la estrategia en realidad. Walter, sobre la campaña del MAS, pero me hace un poco de ruido lo que dice Ricardo en su última intervención. ¿Crees que se pueda ganarle al MAS con un candidato no indígena? Que alguien pueda disputar, ya sea el centro, la izquierda, etcétera, etcétera, con alguien que no abandere los derechos un poco más populares, de clase más popular, como lo hace Evo Morales. Capaz tienes razón, Ricardo, ¿no? O sea, la campaña ha sido bien llevada, Samuel Doria Medina tiene una estrategia clara, etcétera, etcétera. Pero, ¿qué es lo que hace que Samuel no pueda pasar? Es que se llama Samuel. Tiene ya marcada una personalidad, una ideología. Pero también se llamó Manfred y también se llamó Tuto Quiroga en su momento. Claro, por eso, tienen marcada una historia, una ideología un poco adversa al sentimiento nacionalista que hoy impera en Bolivia. Y no es un sentimiento solo emotivo, sino que esa emotividad se ha plasmado en hechos concretos. Ayer salía un artículo, ayer o anteayer, en esta revista The Economist de
de Inglaterra, creo que decía que Evo Morales ha demostrado que el socialismo no daña la economía. Y eso es la verdad. El socialismo ni el manejo estatal de la economía, la intervención del Estado en la economía, no daña. Y ese es el momento que hoy se premia y se vota por eso. Aparte, y esto también la sociología, la historia nos muestra, que hay ciertas circunstancias históricas en que un líder se hace imprescindible para un pueblo. Y ese es el caso de Evo Morales. Evo Morales es muy difícil tenerlo al frente como candidato, Ricardo debe saberlo, ¿no? Porque la gente le endosa una cantidad de bienes, ¿no? De conceptos positivos que no los pueden combatir casi. Cuando Ricardo decía, no sacamos el rodillazo, yo supongo que los grupos focales que tú tenías, que sacas el rodillazo y es peor, ¿no? La gente tiende a proteger a su presidente. Este presidente va a pasar a los libros de historia y a los manuales y a la historia grande como un personaje quizás el más grande de Bolivia. Y ya no lo dicen los masistas, ¿no es verdad? Lo dice ya Carlos Mesa, lo dicen los historiadores, con ciertas relativizaciones. Ese es el problema de la oposición. La oposición habla otro lenguaje. Para entrar un poco ya acá, porque Tuto se está un poco salvando, este es otro detalle que es súper interesante. Los líderes de opinión, los medios, al ver que Samuel Doria no le afectaba mucho a Evo, soñaron con la idea de que un redentor como Tuto venga y lo desplace al segundo y sea él el que le dispute. Y era un engaño completo. Ahí Ricardo no se queja un poco, pero el sistema mediático que tanto se dice que el MAS domina, que el gobierno tiene intromisiones ahí, para nada. Ahí Tuto hegemonizó, Tuto decía, él he ido a 200 entrevistas, evidentemente porque lo llamaban, pues, porque el sistema de medios que está contra el gobierno quiso promocionar a un Tuto renovado, recargado casi. Y era una mentira mediática, era una sensación de los medios. Y nosotros... pero ahí, Walter, perdón que te interrumpa. Sí. Estás diciendo algo que es en realidad ingenuo, ¿no? Porque la verdad es que si algo le favorecía al gobierno en esta coyuntura, en esta disputa por el centro político que tenía con Samuel Doria Medina, era precisamente la irrupción de un desborde por la derecha como Tuto Quiroga. El gran daño que hizo Tuto Quiroga en esta elección a la candidatura de Samuel y a este intento de disputa del centro político con Evo Morales no fue tanto que él se apropió de una votación muy definida, digamos, una votación conservadora muy dura y fuerte, que siempre ha habido en el país. 1 de cada 10 bolivianos es muy fuertemente conservador, eso está en todos los estudios sociológicos. No fue tanto eso, no fue ese 10% que obtuvo en las elecciones, sino el hecho de que tiró a mucha gente que estaba viendo a Samuel Doria Avenida como una alternativa de centro, las volvió a tirar en brazos del MAS. Pero tú quieres decir que Tuto es una invención de la estrategia del MAS. Mira, no sé, porque eso tendrías que decirme tú, pero si no es así, en todo caso, es un maná caído del cielo en un momento muy importante de la campaña. Contéstanos, Walter. No, de hecho yo creo que yo creo que no. Yo conozco al presidente Evo Morales, que es el gran estratega de sus campañas, y el presidente Evo Morales es una persona de una sola pieza, de una cantidad de principios irreductibles, innegociables, y jamás haría un acuerdo con el señor Quiroga. El señor Quiroga expulsó del Parlamento a Evo Morales. El señor Quiroga ha hecho muchas barbaridades contra el movimiento popular. El señor Quiroga quería exportar el gas por Chile, una cosa vital para la izquierda boliviana. Yo creo que imposible, eso no es posible. Pero ¿por qué estás haciendo referencia? Yo no he hablado en absoluto de un acuerdo que pudiera tener Evo Morales con Tuto Quiroga. Me sorprende que hayas hecho mención a algo que ni siquiera he mencionado. No, todo lo contrario. Todo lo contrario. Más bien lo que estoy sugiriendo es que esa condición de opositor duro de Tuto Quiroga, esa condición de antípoda
¿no es cierto?, con Evo Morales, ¿no es cierto?, fue aprovechada por el gobierno. Eso tenía que ser pero aprovechada. las declaraciones Pues. que hizo gente de tu partido, incluso el No, propio yo no Samuel te- Doria, yo no soy perdón, del partido para el que has trabajado y has hecho la sí. campaña, han afirmado que habría un acuerdo entre Tuto Quiroga y el Movimiento al Socialismo. Yo como Bueno, Walter, no creo que eso pueda suceder por el talante y las características de ambas personalidades. Están no solo la del presidente Evo Morales, también la de Tuto Quiroga, ¿no? Lo que ocurre, Susana, es Lo que pasa es que la funcionalidad no está dada por el acuerdo, claro. El asunto acá es bastante más sencillo y no es ingenuo. Lo que ocurre es que la derecha juega sobre intereses, no juega sobre sentimientos como la izquierda. La izquierda ha estado más unida que nunca. El presidente Evo Morales incluso decía es la primera vez que la COP participa en una elección. Bueno, con el MNR participó eternamente. Pero todo el estamento de la izquierda estuvo unido detrás de su líder Evo Morales y parte del centro. El problema de la derecha es que no se ponen de acuerdo porque trabajan sobre intereses particulares. No, es que ahí está el error. Ya es problema de ellos si no se unen. Esa topología, que es muy conveniente obviamente al MAS, al gobierno, al Evo Morales y al presidente Evo Morales. Quisiera Evo Morales y quisiera el MAS que la realidad política boliviana fuera blanco y negro, que estuvieran ellos autodenominados de izquierda y estuviera la derecha al frente y que Doria Medina, Tuto Quiroga, etcétera, Fernando Vargas, Juan del Granado sean lo mismo, sean la derecha. Ese tipo de topología maniquea no es no se conduele con la realidad, no es real, no es objetiva. O sea, Doria Medina tiene diferencias enormes con Tuto Quiroga, tanto en discurso, en ideología, en base social, en todo, y así sucesivamente con los otros personajes. Samuel Doria Medina es un incordio para el MAS y para Evo Morales porque disputa el centro con Evo Morales. Ese es el problema. Y el centro que antes no tenía posibilidad. Por eso es que no es verdad y no es cierto que la votación de Reyes Villa y la votación de Tuto Quiroga de 2005 y 2009 sea la que ahora repite Doria Medina. No es cierto y tú lo sabes perfectamente, Walter, lo vas a ver en la geografía electoral. No es así. Porque O sea, esa votación... El antes, voto duro del MAS entonces se ha diluido y se ha convertido en otro. No, ¿sabes qué pasa? La sociología electoral ha cambiado. El centro se ha abierto paso. Antes, en un momento de antagonismo duro, de antagonismo fuerte, el centro estaba prácticamente desaparecido y reinaban las antípodas. Por eso es que tenía una gran votación Tuto Quiroga en 2005 o una gran votación Manfred Reyes Villa. Hoy día... Quiero que me lo expliques de manera más pedagógica, Ricardo, porque no estoy logrando entenderte. O sea, el 2005 el MAS obtiene una votación del 53%. El 2009, 64%. Y ahora el 62%, ¿no? O sea, por el último escrutinio que se tiene, aproximadamente llegaría al 62%. ¿Dónde ha cambiado el voto duro? O sea, en la sociología electoral. Tú te fijas en la votación del MAS, por ejemplo. El año 2009, el MAS en Santa Cruz tenía 20 puntos menos de los que tiene ahora. En cambio, en La Paz hay 7 puntos menos. Tenía menos, y en Potosí y en Oruro, etcétera, rebaja su votación. Es decir, la sociología electoral ha cambiado. Ahora, cuando tú Pero esos datos... ¿dónde se ha ido ese voto? Por eso, esos datos que son cuantitativos, los traduces cualitativamente ya al tejido social, te vas a dar, y al campo político, para decirlo en términos de Bourdieu, ¿no? Te vas a dar cuenta que lo que ha crecido ahora en Bolivia es el centro político. Antes, en una etapa de antagonismo, en una etapa de enfrentamiento, en una etapa de conflicto, ¿cierto?, los extremos eran fuertes y el centro estaba prácticamente desaparecido. Ahora el centro se ha abierto camino. O sea que ese 25%, 24%, lo que quieras de Samuel Doria Medina, es un crecimiento exponencial del campo sociológico que tiene el centro y que le disputa a Evo Morales. Y los extremos se van a ir construyendo. Por eso es que Evo Morales, de manera astuta, inteligente, está viendo, ¿no es cierto?, que lo que tiene que disputar es el centro político, que no puede irse porque cada vez se está reduciendo el campo
de extremo. Lo bueno que se han dado cuenta recién, y Evo Morales se dio cuenta hace 2 años, por eso viró hacia el centro, por eso ese trabajo que hizo con las élites cruceñas de seducirlas, incorporarlas. Eso se dijo muy de paso, pero no querían escucharlo, y se han sorprendido que Evo ocupe el centro. La disputa del centro es verdad, esa va a ser la disputa hacia adelante. Yo confío en que el MAS siga inteligentemente trabajando en esa misma línea y avanzando. Me tengo que ir un corte, lamentablemente. Continuamos con esta Casa No es Hotel. Vamos a seguir hablando de qué es los resultados de los otros partidos, porque solo hemos hablado del MAS y de UD, y cómo esto ha incidido en la votación en general y sobre los resultados que se tienen escrutados hasta la hora. Quédese en esta Casa No es Hotel.